Bueno chicos, una vez acabada esa parte común, ahora vamos a ver un poquito de manera más específica, parándonos en alguna lesión, ¿de acuerdo? Va a ser muy parecido a lo que hemos explicado antes, pero vamos a detallar ciertos aspectos bastante importantes. Vamos con ello. Me gustaría hablar de lesiones bastante comunes del día a día que sufrimos la gran mayoría de personas que realizamos deporte, como pueden ser, por ejemplo, una rotura muscular. Me gustaría aquí destacar de las fases que hemos visto en común, como la rotura muscular, lo más importante es recuperar el nivel de fuerza previo a la lesión. Pero no estamos hablando de solo hacer una sentadilla, una zancada, por ejemplo, en el caso de los miembros inferiores, que es donde más se producen roturas a nivel de la musculatura. ¿Vale? No me vale con yo juego al pádel y me he hecho una rotura en el gemelo y cuando ya me he encontrado mejor he empezado a hacer gemelo en el gimnasio y voy de escándalo, ya no me duele nada cuando ando, ya. Una cosa es andar y otra cosa es salir de repente, ¿vale? En un sprint o hacer un salto para rematar o hacer un cambio de dirección y me tengo que volver rápido. Todo eso es totalmente distinto a hacer gemelo en el gimnasio. Por ejemplo, roturas de isquio. No es lo mismo hacer el curl de isquio o el excéntrico este típico del nórdico, que sí, que van bien, que son necesarios. La parte excéntrica es fundamental cuando te has hecho una rotura muscular, pero después hay que trabajarlo en el campo, hay que hacer un sprint, ¿vale? En un futbolista. Y hay que hacer un sprint en fatiga. Cuando un futbolista está ya en el minuto 60, 70, ahí es cuando se producen la mayoría de las roturas. ¿Cómo podemos recrear una situación de fatiga? Muy fácil. Pon al deportista a hacer un skipping durante un minuto. Ya te digo yo a ti que cuando salga a hacer el sprint está reventado, ¿vale? Pues hay que hacer cosas similares a lo que vas a hacer después en tu práctica deportiva. Una vez analizado un poco más específicamente las roturas musculares, me gustaría analizar las lesiones de rodilla, tan famosas, tan estudiadas, tan graves también, normalmente suelen requerir operación en muchos de los casos. Entonces, bueno, hablemos. Meniscopatía, ¿vale? Problemas de menisco, problemas del ligamento cruzado, que son las dos grandes lesiones. Por separado incluso pueden estar juntas, como sabéis, se afecta el menisco y el ligamento. Para la rodilla, normalmente, o para estas lesiones de mucho más larga evolución, se tienen una serie de cuestionarios. El último cuestionario que debe pasar una persona, o que debe ir haciendo una persona cuando ya está en fases finales de su recuperación, es el return to play, ¿vale? Vuelta al juego, vuelta a la competición. Si me dejas un comentario en este vídeo, te voy a pasar el cuestionario para que tú puedas completarlo en cualquier momento. Si por ejemplo te estás lesionando o si conoces a alguien, déjame un comentario y te paso ese cuestionario para que tú puedas mirárselo. Entonces vamos a analizar un poco en ese cuestionario, según la puntuación que tú vayas sacando. Cada pregunta tiene al lado una respuesta y según la respuesta vas a tener una puntuación. Obviamente, cuanta menos sea mi puntuación, menos preparado voy a estar para volver, y seguramente lo indicado sea que hagas tales cosas, que es lo que vamos a ir nombrando ahora. Y cuanto más puntuación, obviamente, más preparado voy a estar para volver y más cosas voy a poder hacer con el equipo. Incluso a lo mejor, si llega a un punto en el que tengo bastante puntuación, voy a poder volver ya a nivel competitivo. Entonces, quiero que analicemos paso por paso 5 puntos que se describen y que seguramente mucha gente se salta, pasa de un punto a otro sin ni siquiera pasar por los puntos intermedios, ¿vale? Y ahora vamos a ir viéndolo, analizándolo, me vais a entender mejor. Y no pasa nada, así vuelve la gente, así después tenemos tantos casos de relesión por la prisa. Cada vez se ven menos, pero es verdad que en jugadores profesionales ha habido muchas veces recuperaciones milagros que han terminado en una nueva recaída o en muchas lesiones musculares posteriormente a esa recuperación del ligamento cruzado anterior. Así que bueno, vamos a analizar. En primer lugar, el mínimo de puntos que puedes sacar en este cuestionario, que creo que son 16, te dará validez o te permitirá hacer simplemente partes del calentamiento con el equipo, algunos ejercicios bastante livianos y conducciones de balón y disparos a portería tú solo, sin oposición. Estamos hablando, por ejemplo, de fútbol.
Si queremos extrapolarlo al baloncesto, pues exactamente igual. Una entrada a canasta, o si estamos hablando de balonmano, pues correr y lanzar pelota a portería. Sin oposición, es decir, tú solo. Como tú quieras hacerlo, pero tú solo. Y después un trabajo en el gimnasio. Eso sería la puntuación más baja. O sea, ese es un trabajo que hay que hacer primeramente para comenzar a volver con el equipo. El punto número 2, que hay una diferencia. El primero eran 16 puntos lo que tenías que sacar para estar preparado para hacer esa serie de cosas. Y por cierto, los disparos eran desde parado. Es decir, no estamos hablando de disparos de conducción y tiro, no, desde parado. Siguiente nivel son 38 puntos, o sea, imaginaos la diferencia. Y desde ese nivel ya me va a permitir hacer desplazamiento en zigzag, algún cambio de dirección y algún entrenamiento. Me voy a poder incluir en entrenamientos del equipo en los que se realicen jugadas de estrategia, ¿vale? Es decir, un córner, una jugada que queréis ensayar en ataque, por ejemplo en baloncesto, con movimientos preestablecidos, es decir, que no haya ningún tipo de incertidumbre, que yo sepa lo que voy a hacer. Si estoy en fútbol, por ejemplo, y yo entro desde el segundo palo, yo sé que yo solo tengo que correr hacia el segundo palo y ahí, si me viene la pelota, rematar. O sea, imagínate hasta qué punto, con 38 puntos, que ya son bastantes puntos, eso es lo único que puedo hacer. Esta fase, estoy seguro que se la comen un montón de gente a la hora de integrar a la persona con el equipo. Chicos, si hablamos de el tercer aspecto, tenemos unos puntos que sacar que son 62, que es casi el doble de la fase anterior, en la cual solo podremos hacer juegos reducidos, es decir, ya juegos parecidos a mi práctica deportiva, pero en una zona reducida del campo, con movimientos que ya son más aleatorios, pero no puedo tener oposición. Es decir, a mí nadie me puede quitar el balón, ni yo seguramente se lo quite a nadie. Por ejemplo, en el fútbol es muy típico hacer los dos equipos que tienen que hacer 10 pases y el otro equipo tiene que robarla. Normalmente suele haber uno o dos jugadores que son comodines, es decir, que siempre van con el equipo que tiene el balón. Pues yo, si me estoy recuperando de esa lesión y estoy en esa fase, sería un comodín. Es decir, nadie me puede quitar a mí el balón. Yo siempre voy a jugar a favor del equipo que tiene el balón y nadie me va a quitar el balón. Puedo perderlo, pero no va a venir nadie expresamente a quitármelo. Entonces, para que os fijéis hasta qué punto tenéis que tener confianza en vuestra lesión, y la progresión debe ser siempre muy lenta, porque si no, caéis en riesgo de tener una recaída. Bueno chicos, ya últimos 2 puntos sería el número 4, en el cual tengo que tener ya 85 puntos y la persona se va a incluir en todo aquello que hagan los compañeros, cualquier ejercicio, con oposición, con incertidumbre, todo, pero sin meterse en partidito. ¿Ok? Entonces, eso sería ya casi una fase muy final. Y el último punto, quinto, necesitan 95 puntos, fijaos, empezamos con 16 y hemos terminado con 95. La persona se incluye 100% en todas las tareas del equipo, partiditos, y es un jugador más, ¿vale? Entonces, fijaos que hemos pasado del 1 al 5, de 16 puntos a 95, pasando por medio con la diferencia de puntos que hemos visto. No quiero imaginar la de gente que hace el punto 1-2, ¿vale? El 2 que ya era un poquito de cambio de direcciones, esto y lo otro, y pasa directamente casi al 5, a hacer partidos y de todo. O sea, es brutal. El cambio me parece realmente brutal. Y ahí es donde se producen todas esas lesiones, o en personas que no se quedan bien, que siguen sintiendo molestias cuando vuelven a jugar. Y es que una recuperación de un cruzado es muy lenta, muy difícil, igual que la de un menisco. Pero hay que tener en cuenta todas esas fases. Si no, chicos, hay mucho riesgo de que no os quedéis bien y que después estas lesiones os arrastren o os lleven a dejar la práctica deportiva. Bueno chicos, y para terminar un poco con las partes específicas, me gustaría hablaros de las lesiones de hombro. Hombro sobre todo del lanzador, es decir, personas que trabajan lanzamientos como pueden ser tenistas, jugadores de pádel que rematan, jugadores de balonmano, voleibol. Esas lesiones de hombro que se producen en un deporte o deportes donde normalmente la sobrecarga que tiene el hombro es grandísima,
Encuentro muchas personas que lo que hacen es paran un par de semanas sin hacer nada específico para esa lesión y como el dolor suele mejorar, vuelven a su práctica deportiva, pero van a recaer y recaer y recaer una y otra vez. Entonces, aparte de todos los aspectos que hemos comentado anteriormente, comunes en todas las lesiones, en el hombro me gustaría tener o hacer especial hincapié en que el trabajo específico para esa articulación, para ese hombro, para la frenada, que es donde se produce la mayoría de problemas, para esa falta de fuerza de los rotadores externos, es fundamental. Ganar movilidad es fundamental. Y debes hacer un trabajo muy completo y que la persona esté totalmente segura de que puede volver a su práctica deportiva, porque si no, el riesgo de recaer y de volver a lesionarte es grandísimo. Entonces, por favor, tenlo en cuenta para, si tienes que jugar o perderte 2 meses de competición, hazlo, porque si no, las lesiones de hombro son muy jodidas, el hombro es una articulación muy inestable, que a la mínima el cerebro va a intentar que la muevas lo mínimo y va a bloquearte. Y eso va a llevar a consecuencias de hombro congelado, de cirugías después. Y la verdad que no merece la pena. Así que haz un buen trabajo antes de fuerza, de movilidad, sobre todo de fuerza específica para los lanzamientos y para una semana si lo necesitas. Así que nada, chicos, recuerda que si quieres puedes ponerme un comentario para recibir el cuestionario, o sea, de Return to Play. Ponme un comentario como tú quieras, puedes ponerme las siglas RTP o si quieres ponerme cualquier otro comentario, si quieres comentarme cualquier duda que tengas, si estás lesionado y no sabes si todavía puedes jugar, puedes hacer algo, en qué fase estás de tu lesión, puedes preguntarme sin ningún tipo de compromiso, voy a ayudarte para que sepas en qué fase de lesión estás y cómo tienes que continuar con tu recuperación o si estás preparado para volver. Así que sin más, chicos, me despido un día más con este vídeo. Recuerda que me puedes seguir en Gascon Readapt. No olvides darle me gusta, suscríbete a mi canal y sin más, échale un ojo a los demás vídeos que espero que te gusten. Y chicos, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo para que podáis aprender. Un saludo.